Centro de Fe, Esperanza y Amor Cumbres. Una casa para todos. Vamos a continuar con estos predicaciones o meditaciones hablando acerca de la importancia del trabajo en equipo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Será igual o será lo mismo trabajo en equipo que equipo de trabajo? ¿Es lo mismo? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Yo vi que ya todos, algunos ya me están diciendo que no es lo mismo. Equipo de trabajo es mi equipo que vamos a elaborar algo, ¿verdad? Trabajo en equipo es un trabajo que juntos nos vamos a juntar y vamos a hacer algo. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Equipo de trabajo o trabajo en equipo? ¿Trabajo en equipo o equipo de trabajo? ¿Qué es mejor? ¿Trabajo en equipo o equipo de trabajo? Yo creo que es mejor equipo de trabajo, porque cuando me dice equipo es que ya estamos unidos para hacer algo, ¿verdad? Cuando se refiere a trabajo en equipo es que estamos dispersos, cada persona piensa lo que quiere, ¿verdad? O tiene su forma de ser y tengo que unirlos para hacer ese trabajo. Y que comúnmente es lo que pasa en la escuela, ¿verdad? Cuando se nos pide que hagamos un trabajo en equipo, cuando se nos pide que hagamos algo, ¿verdad? En la escuela lo recordaremos, o los jóvenes que están en la escuela, algunos hacen algo, algunos no hacen, ¿verdad? A una muchacha dice, ay, ándale por favor, hace con sus encantos, ¿verdad? Ponme en la carátula, no voy a trabajar nada, ¿verdad? Y es difícil. Ahora, cuando decimos equipo de trabajo, es un equipo ya formado, listo para la batalla, ¿verdad? Sí. Ahora, entiendo el término que los dos están bien, ¿verdad? O los dos se parecen, pero ya analizándolo, cuando hablamos de un trabajo en equipo, si todos hacen lo que tuvieran que hacer, pues tal vez sea lo mismo, ¿verdad? Pero comúnmente, cuando se nos decía esto anteriormente, este trabajo lo vamos a hacer en equipo, cuando dice escójanse a los suyos, es para platicar, ¿verdad? Cuando la maestra dice, bueno, vamos a hacer de esta manera, vamos a seleccionar los integrantes, algunos van a trabajar por la pena, y algunos ni aunque los junten con sus amigos van a trabajar con nadie, ¿verdad? Sí, pero hermanos, qué importante es que nosotros como iglesia siempre trabajemos como en un equipo, ¿verdad? Sí, siempre seamos uno. ¿Por qué? Porque hermanos, Dios trabaja de esa manera, en unidad, ¿sí? Alguna vez ya hemos hablado acerca de la unidad y creo que hablar de equipo de trabajo es otra manera de hablar de la unidad, ¿sí? Si bien Dios se nos manifiesta en una Trinidad, ¿verdad? En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y los tres tienen funciones diferentes, los tres tienen personalidades diferentes. ¿Por qué hablo de personalidades? Porque sienten, ¿sí?, lo que nosotros hacemos bien y lo que nosotros no hacemos bien. ¿Por qué cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo se contrista? ¿Por qué se entristece? Si solamente fuera un ente. No, es una persona, la persona del Espíritu Santo, que viene a hacer ¿qué? Una obra de ¿qué? De consolación a nuestra vida, de consolarnos, de animarnos, pero también de convencernos de si aún andamos por malos caminos. Convicción de pecado, ¿verdad? La obra del Hijo sabemos cuál es, ¿verdad? Una obra de ¿qué? De redención, de salvación. La obra del Padre es una obra de ¿qué? De paternidad, de mostrarnos ese amor hacia nosotros, de un amor ágape. ¿Cuál es el amor ágape? Diga conmigo, amor incondicional. Ese es el amor ágape. Ahora, ¿qué amor se parece al amor de Dios, al amor ágape? El amor de los padres hacia los hijos. Así debe ser, ¿verdad? Como hay hijos tremendos, también hay papás tremendos en esta tierra, ¿verdad? Pero la originalidad, ¿verdad? Sí, es que los padres amemos a los hijos incondicionalmente, ¿verdad? Sí. Aún haga travesuras, lo voy a amar, ¿sí?
Qué tremendo es esto, ¿verdad? Que por ahí bueno, es un video, una llamada donde, ¿verdad? El asesino de Toluca, le llaman a ese personaje, le está hablando a su mamá y le está diciendo: ya no te preocupes por mí, yo ya sé lo que me va a pasar. Qué angustia y qué dolor el de una madre escuchar a su hijo que o lo van a matar, ¿sí?, o va a ser una condena eterna, ¿sí?, o él mismo quitará su vida, ¿sí? Aún así nos damos cuenta que el amor de Padre se asemeja al de Dios, pero dice la Biblia, a los padres nos acomoda el Señor, porque dice: si ustedes, siendo malos padres, dan buenas cosas, ¿qué mayormente yo? ¿Qué nos está diciendo? Ustedes no son tan buenos, son buenos, pero no, yo soy el que soy el mejor. ¿Cuántos dicen esto? ¿Cuántos dicen amén? No me diga que usted es mejor que el Señor. ¿Usted le va a ganar a Dios amar a sus hijos? Aunque usted diga: no, yo amo a mis hijos más que doña Florinda. No lo va a ganar. No le va a ganar a Dios amar a sus hijos. Nadie le va a ganar a Dios amar a nuestros hijos. Ahora, nosotros también tenemos que amarlos. Bueno, ese es un equipo de trabajo también, la familia, ¿verdad? ¿Sí? En la cual, si todos colaboramos como familia, salimos adelante. ¿Amén? Bueno, no vamos a hablar hoy de la familia, pero ya alguien tenía que escuchar esto, ¿verdad? Amén. Entonces, vamos por favor al libro de los Hechos. Si hablamos de equipo de trabajo o trabajo en equipo, tenemos que hablar acerca del libro de los Hechos. Si bien la iglesia se constituyó a través de la unidad, a través del equipo de trabajo, a través de todos haciendo algo, ¿verdad? Pero ¿cómo inició? Inició reconociendo y recibiendo la promesa que Jesús había hecho hacia los creyentes. ¿Cuál era? Hechos 1:8. Por favor, Hechos 1:8. Bueno, leo desde el 6 para que tengamos contexto. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis, ¿qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya, ¿qué? Venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué dice? Testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Qué tremendo, hermanos, cómo la unidad dentro de la iglesia, ahora después del libro de los Hechos, tiene que ver con ¿qué? Con la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, si hemos leído el libro de los Hechos, creo que los jóvenes lo estuvieron estudiando hace tiempo, ¿verdad? Nos daremos cuenta que la mayoría de las características de las personas que fueron movidas por Dios, esa fue su característica. Que el Espíritu Santo estuviera con ellos, que fueran llenos del Espíritu, ¿verdad? Ahorita pasaremos a ver los diáconos, ¿verdad? Pero ¿cuántas personas estuvieron esperando el día del Pentecostés? 120. Alguien dijo: ¿cuántas personas vieron a Jesús resucitado? Más de 500 personas, ¿sí? ¿Cómo de más de 500 personas? Bueno, dejémoslo en 500, ¿verdad? Pero me imagino que más. Pero ¿por qué si a 500 personas vieron a Jesús, se les habló de un consolador, se les habló de una promesa, se les habló de algo importante, solamente 120 decidieron esperar? ¿Por qué? Porque obviamente cuando hablamos de algo organizado o algo como un trabajo en equipo, sabremos que algunos no querrán el trabajo, ¿verdad? O no querrán ser partícipes de lo que estamos haciendo. A algunas personas les cuesta escuchar alguna orden, alguna indicación.
Algunos, ¿verdad?, solamente buscan el milagro, ¿verdad? Y después, ahí nos vemos, ¿verdad? Como los 10 leprosos que recibieron sanidad. ¿Y cuántos dieron gracias a Dios? 1, ¿verdad? Sí. ¿Dónde estaban esos 9? Yo les digo dónde estaban, diciendo: queremos a Barrabás, queremos a Barrabás. Ahora, si eso lo hubo con el mismo Jesús presente, ¿lo habrá en estos días? Sí. Por eso es importante. No se trata de cuándo llegué a la iglesia, se trata de cuánto he permanecido en la iglesia de Cristo. ¿Sí? Ahora, les decía, Jesús les promete la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Digan conmigo, para 2 cosas. La número 1, llenos de poder. La número 2, llenos de testimonio. ¿Qué nos quiere decir esto? Porque tal vez testimonio pensamos que es cuando se pasen al frente y digan y cuenten su vida. Dios los llenó de poder para que vayan y contaran su vida, o para que vayan y contaran sus pechorías. No se refiere a eso. ¿Sí? La llenura del Espíritu Santo tiene que ver, obviamente, llenos de poder. ¿Para qué? Para tener la autoridad para predicar la palabra. Para eso esos 120 fueron llenos de poder. Sí, hablamos de Pedro, hablamos de algunos discípulos. Imagínense cómo fue el crecimiento en ese momento. ¿Sí? 500 hubo, solamente creyeron 120. Aproximadamente es el 24% de 500 son 120. ¿Sí? Solamente el 24% creyó en las obras que iban a suceder. Esperó, no se fue. Algunos cuantos días, 11 días, 9 días, los días que fueran, ¿sí? Esperaron. ¿Sabes cuántos se convirtieron después de ser llenos del Espíritu Santo? 3,000. 3,000 personas se convirtieron en un mensaje del apóstol Pedro. Sí. El mismo hombre que negó a Jesús, el mismo hombre que maldijo para negar a Jesús, el mismo hombre que tomó la espada y le cortó una oreja al soldado Malco, el mismo hombre que era arrebatado por sus emociones. ¿Sí? Ese mismo hombre, con todas sus debilidades, al ser lleno del Espíritu Santo, a ser equipo con el cielo, fue empoderado y le pudo decir a ese hombre que estaba afuera de la iglesia La Hermosa: no tengo oro ni plata, pero ¿qué? Vamos, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es? Levántate y anda. ¿Sí? Hermanos, el mejor equipo que usted y yo podemos hacer, yo entiendo que estamos hablando de iglesia, hemos hablado de familia, hemos hablado de matrimonio, pero el mejor equipo que tú y yo podemos hacer es con el cielo. ¿Sí? Es hacer equipo con el Espíritu Santo, llenos de poder para predicar la palabra, para hacer milagros, para hacer señales, para hacer prodigios. ¿Sí? Cosas, ¿verdad?, que aún el Señor Jesucristo ya había dicho. ¿Qué dijo el Señor? Aún mayores cosas harán. ¿Sí? Aún mayores. ¿Sí? En mi nombre, ¿verdad? Pedid y se os abrirá, buscad y hallaréis, llamad y se les abrirá. Si mis palabras permanecen en vosotros y ustedes permanecen en mí, dice, ¿verdad? En 15, pueden pedir todo lo que quieran. Juan 15:7. ¿Sí? Ahora, llenos de testimonio. ¿Para qué? Llenos de testimonio, dice los libros de los Hechos, para hablar con denuedo. ¿Qué es el hablar con denuedo? El hablar con denuedo tiene que ver con hablar con soltura. ¿Qué? No es para hablar con denuedo el chisme. Y fíjate, manita, que esta y que aquella, ¿verdad? ¿Ya la viste? ¿Cómo viene vestida? No, eso no es denuedo, eso es lengua suelta. ¿Sí? Fuera todo espíritu de lengua suelta. Hablar con denuedo tiene que ver con hablar la verdad.
hablar la palabra, hablar testimonio de lo que iban a hacer. ¿Te fijas cómo el Espíritu Santo tuvo que cambiarle la mentalidad a Pedro? Si tú has leído un poquito, sabrás que Pedro, ¿qué hizo después de la muerte de Jesús? Se fue a remendar sus redes y otra vez vas para atrás. ¿Sí? ¿Qué hace mucha gente cuando no recibe lo que quiere de Dios? ¿O qué hace mucha gente cuando ya lo recibió? ¿Qué hace? Mucha gente hace lo mismo que hacía antes de volver a Dios. Y en ocasiones hacen cosas peores. ¿Sí? Hermanos, debemos de saber que Dios nos ha escogido para algo especial. ¿Sí? ¿Qué hicieron estos personajes al esperar? Número 1, creer en lo que se les había dicho. Número 2, permanecer donde se les había dicho. Número 3, obedecer lo que se les había dicho. Y número 4, esperar. ¿Sí? En muchas ocasiones nosotros somos incrédulos, nos movemos de donde Dios nos dice que estemos, no somos obedientes, somos desesperados. Esas cualidades son de humanos, ¿sí? Pero en el Señor, entendiendo el llamado que Él tiene para nosotros, tenemos que saber qué, hacer equipo con Él, ¿sí? Consultar a Dios, pedirle guía al Espíritu Santo a lo que voy a hacer, hacia dónde me voy a dirigir, qué es lo que voy a lograr, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a levantar. Guía al Espíritu Santo. ¿Sabes lo que dice el capítulo 2? Es que que vino el Espíritu Santo como un estruendo, ¿verdad? Como una dinamita. Fueron impactados, ¿verdad? Con el Espíritu Santo. Hablaron nuevas lenguas. Mucha gente pensó que estaban llenos de mosto, borrachitos, ¿verdad? Pero no era así, sino estaban empoderados, ¿sí? ¿Y para qué nuevas lenguas? Para que la gente viera y se asombrara cómo este judío está hablando otro idioma, ¿sí? Para que verdaderamente dieran testimonio. Ahora, era tanto el poder sobrenatural que no solamente los apóstoles podían hacer la obra, ¿sí? Vamos al siguiente pasaje, ahí mismo en Hechos, es capítulo 6. Capítulo 4 nos habla acerca de la predicación, ¿verdad? Vamos por favor a leer 5:12, 5:12 por favor, y ahorita vamos al 6. Amén. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchos señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, dice, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y uno de las ciudades vecinas, muchos venían, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, que dice, y todos eran sanados. Nos damos cuenta cómo la unidad que podemos hacer en el Señor trae un poder sobrenatural, ¿sí? Alguna vez yo se los he dicho a personas que hemos orado por su negocio. Yo le he dicho, tienes que tomar a Dios como socio, pero como socio mayoritario, no como el minoritario. Dios es 50+1, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que consultarle a las decisiones, que tienes que decirle, Señor, ¿haré este trato con esta persona? Señor, pero me dice que por abajo del agua yo haga esto y haga aquello. ¿Lo haré, Señor? Y dijo, todo el mundo lo hace.
Ahí es donde tenemos que consultar a Dios. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, hermanos, yo les decía, les comento, les digo, tomen a Dios como socio. Metan a Dios en su negocio, lo que sea, así sea venta de pulseritas, toma a Dios como socio. Así sea venta de tamales, toma a Dios como socio. Chance y el Señor te lleva a vender H-E-B, tus tamales. ¿Te imaginas? Sí. Pero el secreto, hermanos, es hacer equipo con el Señor. Ahora sí, vamos por favor al 6. Uno, por favor, dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos. Ya saben que los griegos se sienten los más inteligentes de la historia, ¿verdad? Si los griegos, los helenistas, contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones. ¿Cuántos? 7 varones. ¿De qué dice? ¿Cuáles son las cualidades de un diácono? Buen testimonio. Imagínense que se anduviera peleando por allá afuera en el semáforo. Luego acá llegamos en la iglesia, gloria a Dios. Ay, 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 Dios nos libre, ¿verdad? De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Algunos se sorprenden y algunos ponen cara de incrédulos cuando les digo: se necesita el Espíritu Santo para acomodar las sillas. Dicen: ay, qué religioso el pastor, ¿cómo cree? Pero fíjense, dice: 7 hombres que sirvan las mesas y que nos atiendan a las viudas. ¿Sí? ¿Y cómo los querían? De buen testimonio, ¿sí? Llenos del Espíritu Santo y sabios para hacer la obra. Ahora, tal vez suene exagerado lo que digo acerca de las sillas, pero yo se lo he dicho, ¿verdad? Si un día el pastor o alguien nos pide que apoyemos con el mobiliario de la iglesia y nosotros venimos de mala gana, ¿sí? O más bien no venimos. Hermanos, vamos a hacer una faena, vamos a pintar toda la iglesia, ¿cómo ven? Nos venimos el sábado o no, el domingo del final de la reunión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Como se escuchó más fuerte el grillo cantor. ¿Sí? Ahora, les repito, hermanos, sí es necesario amar a Dios sobre todas las cosas para amar tu iglesia. Hablando del cuerpo de Cristo, hablando de las personas, pero también amar el lugar que Dios te está prestando. En este caso no lo ha dado, ya que no lo debe, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos que amarlo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué no hacemos lo de la faena? ¿Verdad? O, bueno, así le decían antes allá, ¿verdad? Faena o día. Bueno, en la escuela bíblica le llamábamos día feliz. Día feliz de ir a trabajar todos, ¿verdad? ¿Sí? Hermanos, se necesita a Dios para servir en todas las áreas. ¿Se necesitará a Dios cuando toca el talento? Claro. ¿Se necesita a Dios cuando me toque con los niños? Claro. ¿Se necesita a Dios cuando me toca servir en alguna área? Claro. Porque la Biblia dice, aún lo dice nuestro sobre de diezmo, que todas las cosas que hagamos de dicho o de palabra, de dicho o de hecho, lo hagamos como para el Señor, ¿verdad? Porque si no, entonces, hermanos, no podemos trabajar en equipo. Si no, se cumplirá lo que dijo la maestra: hagan este trabajo en equipo. Y la maestra, ¿verdad? Ella espera que los muchachos lo entreguen bien. Y en el equipo, ¿verdad? Solamente uno hizo el trabajo y los demás pusieron su nombre. ¿Sí? No, hermanos. Recuerdo que hace muchos años la hermana Lilia habló un tema así, pero no sé si ella recuerde, que dijo que muchos quieren subirse a la carreta. Sí, recuerdo esa frase, me quedó marcada, ¿eh? En el corazón, ¿no?
Muchos queremos subirnos a la carreta, pero pocos la quieren jalar. Ay, ay, ay. Si no dice amén, diga ay. Ay. No, diga ay, no. Entonces, eso es una ilustración que hizo la hermana y que a mí me llamó mucho la atención, que a veces pasa así. Pero hermanos, les repito, estamos para hacer la obra de Dios juntos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Sabios, llenos de sabiduría. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Eligieron a quién? A Esteban, varón, ¿qué dice? Lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Prosélito era una persona de autoridad, ¿verdad? Sí, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor. En el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjense, decíamos, el 24% de 500 creyeron en la promesa. Esos 120, uno de ellos predicó y se convirtieron 3,000. Imaginémonos un trabajo de discipulado. ¿Cuántas personas le tocan a los 120 de esas 3,000 personas? ¿Cuánto les tocan? A ver, hágame esa división. 3,000 entre 24. ¿Cuánto es? 20. Yo tengo un número, pero a ver. No, entre 120. 25 personas, es bueno. No le quise dar otro número y digo, ay, el pastor no dividió bien. 25 personas, ya alguna vez ya lo había dicho yo aquí en la iglesia. 25 personas. Ahora, ¿cómo se dio el trabajo en la iglesia primitiva? ¿Dónde se predicaba? ¿En la sinagoga? No. ¿En la iglesia? No. Se predicaba en las casas. Sí. Cómo la iglesia se fue estructurando, hablando celularmente hablando, ¿verdad? Esos grupos de 25 en 25 se convirtieron 3,000 hermanos, y por eso obviamente más de esos 3,000 hubo la necesidad de ¿qué? De poner diáconos, ¿sí? Creo, hermanos, que Dios bendice a las iglesias que buscamos ser ordenadas, ¿sí? Y ahora lo buscamos porque no siempre lo logramos, ¿sí? Pero Dios bendice las iglesias que buscamos tener el orden, ¿sí? Hablando de diáconos, hablando de maestro de niños, hablando de un área juvenil, hablando de las mujeres que se están atendiendo, se atienden todos los días si es necesario, pero hay una reunión especial cada sábado de mes, ¿verdad? ¿Sí? Y hermanos, y aún faltan cosas por hacer, ¿sí? Pero eso obviamente lo vamos a lograr todos, ¿sí? No pensemos solamente aquellos que sea el pastorado, ¿verdad? Estemos solamente nosotros para ganar. No, todos podemos ganar almas, todos podemos predicar, todos les podemos hablar del testimonio a aquellos que no conocen. Ahora, yo te pregunto, ¿tú tienes algo o puedes contar algo que Dios ha hecho en tu vida? Una cosa, ¿sí? O tal vez no me estoy dando a entender. ¿Alguno de ustedes tiene algo que contarle a alguien de parte de Dios o no? No, como que fíjense, estamos abriendo una célula en lo que es García. García está aquí a 2 semáforos, pero por la calle, ¿cómo se llama esta? Seguridad Hospital. Bueno, es la entrada de García, por el centro. Por ahí estamos yendo, aproximadamente de aquí a unos 30 minutos, ¿sí? Vamos cada jueves y hermanos, vamos y ahí hay algunas, un jueves van
3 personas nuevas, al otro jueves va una persona nueva, y al otro jueves va 2 personas, y al otro va 5 personas, y al otro día nada más va una. Y a veces decimos, ay Señor, nos hacemos 1:20 de tiempo, nos tenemos que ir a 5:30 para estar a las 7 allá. Digo, y Señor, pero aún Dios nos dice, vale la pena, ¿sí? Porque si uno de ellos se reencuentra con el Señor, hay una que siempre está ahí, que se ha regresado al camino de Dios, que es la que siempre está. Pero a veces humanamente podemos decir, está muy lejos y es un gasto, ¿sí? Porque obviamente ahí no hay ofrenda, ¿sí? Ahí es amor a la obra de Dios, ¿verdad? Sí. Pero decimos, ¿valdrá la pena? Claro que vale la pena, porque eso es parte de estar lleno del Espíritu Santo. Si uno no estuviera lleno del Espíritu Santo, digamos, ¿ya para qué vamos? Ya se acabó. No, está muy lejos. No, hermanos, si hay personas que aman la obra y que pueden poner millones de dólares para que se renten estadios, ¿por qué nosotros no nos daremos una vuelta y compartir la palabra? Sí. Hermanos, tenemos que amar la obra de Dios. Decía las cualidades que tenía Esteban, un varón lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Si usted recordará, estos diáconos, 2 sobresalen, Esteban y ¿quién? Y Felipe. Esteban, sabemos que fue un mártir, que dio un mensaje poderoso, y tanto fue su furia de los que lo acusaban, que lo apedrearon y murió, y vio a Dios en ese momento, ¿verdad? En el caso de Felipe, un hombre lleno de sabiduría, lleno de la palabra, conoce a un etíope, el etíope no entiende las escrituras, él le abre las escrituras, lo bautiza, y es usado Felipe como un evangelista, ¿verdad? Como un alguien que atrae a los perdidos o gente que no era del pueblo de Dios. Ahora, vamos a ver la última cita, por favor, para cerrar ya. Hechos 11, por favor. Hechos 11, 19. Ya la iglesia ha recorrido algunas ciudades y llega a una ciudad llamada Antioquía, ¿sí? Antioquía es una ciudad en la cual se reconoce como el primer lugar donde a los creyentes se les llamó ¿cómo? No, hermanos, no. Cristianos. Sí, cristianos. Bueno, hermanos, por ahí va, ¿verdad? Amén. Vamos a leer 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Fíjense, luego llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y enviaron a quién? Diga conmigo, Bernabé. ¿Sabe qué significa Bernabé? Repite conmigo, hijo de consolación, ¿verdad? Dice Bernabé, que fuese hasta Antioquía, y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón, ¿con qué? Con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno. ¿Cómo era Bernabé? Varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Vamos al siguiente. Después fue Bernabé a Tarso, ¿verdad? Para buscar ¿a quién?
a Saulo, y hallándolo le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todos un año con la iglesia, y enseñaron mucha gente, y a los discípulos se les llamó, ¿qué dice? Cristianos por primera vez. Hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí. Qué interesante es, hermanos, este pasaje. No hay un hecho como tal en el cual se le cambie el nombre de Pablo, de Saulo a Pablo, ¿verdad? Que yo recuerde. Pero, ¿saben, hermanos, quién le dio la confianza para, si lo puedo decir así, para ejercer su ministerio a Saulo de Tarso? Bernabé. Sí. Si bien tú recordarás quién era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, dio cartas para que mataran a Esteban, alguien que iba tras otros cristianos, alguien de convicciones radicales en contra de la obra y de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Un hombre feroz, ¿sí? Pero capítulo 9 nos dice que se encuentra con Jesús, cae al suelo, pierde la vista, ¿verdad? Y escucha una voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: Señor, ¿verdad? ¿Quién eres y qué quieres que yo haga? Sí. Pierde la vista, pero recibe una indicación: ve a este lugar, vete por esta calle, por la derecha, por la izquierda, ¿verdad? Y vete a la casa de Ananías. Ananías recibe una señal y dice: Ananías, levántate, ve y encuentra a Saulo de Tarso, porque instrumento escogido me es este. ¿Qué dijo Ananías? Ay, no. ¿Qué dijo Ananías? Pero Saulo de Tarso es el que dio testimonio para matar a Esteban. ¿Cómo me pides, Dios, que haga eso? Ananías, ve y haz equipo. Ananías, ve y cumple tu asignación. Va Ananías, se encuentra a Saulo de Tarso, ora por él. ¿Y qué pasa con Saulo? Recobra la vista. Sí. Posteriormente, Saulo de Tarso, o llega a Tarso, está en ese proceso del cual Dios lo había escogido para algo grande, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué era lo tremendo con Saulo? Que él se les acercaba a predicar y todos le huían. Él se les escapa a decir: es que el Señor se apareció en mi vida, es que ahora soy alguien nuevo. La gente corría porque conocían la historia de Saulo de Tarso. Alguien que arrastraba a los cristianos, alguien que era capaz de matar a aquellos que iban en contra de la ley judía. Sí. ¿Hasta qué? Hasta que alguien creyó en él. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bernabé. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bernabé. Sí. Yo sé que ustedes aman a Jesús sobre todas las cosas, pero no es Jesús. Es Bernabé es Jesús a través de Bernabé. Sí. Hermanos, yo creo que Dios usa personas en nosotros para hacernos valer lo que Dios ve en nosotros. Tal vez tú te miras al espejo y dices: ay, Señor, te pasaste, como que me hubieras, no sé, dado ojos azules, ¿verdad? Sí, los que son lacios, cabello chino, y los que son chinos quieren ser lacios. Estamos arrevesados, ¿verdad? Sí. Pero Dios usa a Bernabé con cualidades específicas en él para levantar a un Saulo de Tarso y convertirlo en el apóstol Pablo. ¿Quién es el apóstol Pablo? Un hombre que escribió 13 cartas de la Biblia. Bueno, no son 6, 13 cartas. Y se le añade la 14 libro de los Hebreos. ¿Sí? Alguien que tenía una revelación, o que tuvo una revelación de quién es Cristo. Alguien que tuvo una revelación de la doctrina, de los dogmas, del fundamento de la fe cristiana. Pero esto no hubiera sucedido si Bernabé no va y lo busca. Si Bernabé no dice: aquí hay mucho trabajo, la iglesia está creciendo. Que dice que llegaron a Antioquía, ¿verdad?
y solamente estaban predicando ¿a quién? A los judíos, pero vinieron unos de Chipre y de Cirene y empezaron a predicarle ¿a quiénes? A los griegos, y de repente la iglesia ¿qué? Empezó a crecer, a abundar, a levantarse, y van y mandan a Bernabé a ver cómo está el movimiento, y Bernabé los felicita, dice gloria a Dios porque estamos en avivamiento, pero dice algo falta aquí, falta una pieza. ¿Sí? Y recordó aquel hombre radical, ¿sí? Apasionado por sus ideales, que había convertidose al Señor. Va y regresa por Saulo, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles eran las cualidades de Bernabé? Voy con Saulo ahorita. La cualidad número 1 dice que era un varón bueno, un varón lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Si tú recuerdas, esas cualidades se asemejan a las cualidades de Bernabé, perdón, de las cualidades de Esteban, ¿sí? Si tú recuerdas, esas cualidades se asemejan a las cualidades que tenían que tener los diáconos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces les decía, la mayoría o todos los personajes que hicieron lo bueno en el libro de los Hechos tenían que tener estas 3 cualidades: de buen testimonio o buenos, llenos del Espíritu Santo y llenos de fe. Yo quiero pedirte, iglesia, que apropies estas 3 cualidades a tu vida, que te conviertas en una persona buena, de buen testimonio. Si ya lo eres, no lo dejes de ser. Si no lo eres, empieza a hacerlo. Número 2, que te llenes de las cosas espirituales en tu vida, que la carne no gobierne tu vida, que el mal carácter no gobierne tu vida, que las cosas de este mundo no sean los que te muevan, sino que Dios sea el que te mueva, porque eres sensible a las cosas espirituales. Y número 3, seas una persona de fe. Una fe para prosperar, una fe para creer en lo que Dios puede hacer en mí, una fe para sanar, una fe para levantarme de cualquier situación, ¿sí? Hermanos, la fe en el Señor Jesucristo no nos asegura no caernos. La fe en el Señor Jesucristo nos asegura levantarnos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dale un fuerte aplauso al Señor. La fe en Jesús nos asegura que de cualquier adversidad nos vamos a levantar. Ahora, Bernabé no solamente era una persona buena, llena del Espíritu Santo y de fe, era una persona diligente. Diga conmigo, diligente. ¿Por qué? Porque se le envió e hizo lo que tenía que hacer. Y no solamente eso, una persona diligente va y hace lo que le piden, y si hay algo más, lo hace. Si ve una necesidad, lo hace. Si ve un papel tirado, lo levanta. Si ve que el agua se está cayendo y la llave está abierta, va y la cierra. No dice, ay, cabo que yo no la pago, ¿verdad? Sí. Ahora, creo, hermanos, que tenemos que agregarle esta virtud a nuestra vida: diligencia. Ahora, sinónimos de la palabra diligente, por si a veces no vamos a resumirla tanto que todos la apliquemos a nuestra vida. Una persona diligente, un siervo diligente, es aquella que es veloz, es aquella que es eficiente, es aquella que es pronta para hacer las cosas, es aquella que es presto para hacer las cosas, ¿verdad? Podemos decir un super siervo, ¿verdad? La Biblia nos enseña acerca de dar una segunda milla. La Biblia nos enseña que si nos piden algo, demos de más, ¿o no? ¿Sí? Eso es ser una persona diligente. Le agrego el versículo: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Alguien lo sabe? ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Solícito es diligente, ¿sí? Está ahí, hace su labor, hace lo que tiene que hacer, y aún si puede, hace un poco más. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Dice, delante de los grandes estará, no delante de los de baja condición. Dice otra versión de la Biblia: ¿has visto hombre diligente en su trabajo? Delante de gente importante estará, no de gente que no tiene importancia. Tal vez suene muy prejuicioso gente sin importancia, pero no estamos hablando de esa gente, estamos hablando de la gente que es diligente, ¿sí?
Ahora, le decíamos, para hacer un trabajo en equipo o equipo de trabajo, tenemos que tener 4 virtudes. Número 1, decíamos, llenos de testimonio o de bondad. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Número 3, llenos de fe. Número 4, llenos de diligencia. ¿Sí? Yo le invito a que lo hagamos. ¿Sí? Si bien no siempre lo hacemos, o tal vez pensemos que esta virtud solamente la tienen algunos, como cuando hablamos los dones de carácter. Uno de los dones de carácter es el servicio. ¿Sí? Personas que por nacimiento y por voluntad propia siempre están así. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le puedo ayudar? ¿Ayuda aquí o ayuda allá? ¿Sí? Recuerdo que había una tía, esposa de un hermano de mi madre, ¿verdad? La tía María, ¿sí? Siempre estaba así, siempre. Nunca estaba sentada. Llegaba a tu casa y estaba haciendo algo, ¿sí? Era tanto su diligencia que decíamos, ya tía, siéntese. Porque era una persona que siempre estuvo así, ¿sí? Siempre hizo de más. ¿Por qué? Porque esa era su esencia, ¿sí? De la tía María, ¿sí? Ahora, yo quiero decirle algo, que la diligencia y el don de servicio, sí, para algunos es natural, para algunos lo traen en la sangre, lo traen en el ADN, pero para otros hay que formarlo. ¿Cómo? Si vemos la necesidad, yo puedo ayudar, ¿sí? Yo quiero, hermanos, que los que tenemos hijos pequeños o que tenemos hijos en desarrollo, ¿verdad?, les enseñemos esa virtud. Porque si tú les enseñas esa virtud, nunca va a perder el trabajo. Si no les enseñas esa virtud, tal vez sea el primero que pase al recorte. Pero si tú les enseñas esa virtud, a ser diligentes, temerosos de Dios, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, llenos de bondad, de buen testimonio, nunca van a perder el trabajo. ¿Sí? Ahora, entiendo, no es un absoluto, hay recortes de personal, ¿sí? Pero va a ser el último el que pase. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Bernabé era un hombre que sabía hacer las cosas bien, ¿sí? También las hizo, que escogió a Saulo de Tarso. ¿Por qué no escogió a alguien más? ¿Sabes que Bernabé era un personaje que veía más allá de lo que los ojos ven? Hubo una discusión, Bernabé y Pablo. ¿De quién era? ¿Alguien la recuerda? Por el sobrino de Bernabé. Bernabé quería traer a su sobrino. Yo creo que Bernabé era un hombre de experiencia y Saulo era ¿verdad?, un guerrero poderoso, ¿verdad? No con tanta experiencia, pero con mucho empuje, ¿verdad? Bernabé ya era un hombre en años, lleno de sabiduría, lleno de entendimiento, ¿verdad? Y un día le dice, ¿sabes qué? Me traje a mi sobrino, quiero que lo preparemos, quiero que lo discipulemos, que lo pongamos al tiro, dijo por acá, ¿verdad? ¿Y qué dijo Saulo? Pero Pablo, como que lo veo que no, como que no. Yo siento que en vez de ayudarnos nos va a estorbar. Ah, sí. Ingrato, así te hubiera dicho yo cuando te escogí, ¿verdad? Sí. Hubo un pleito. ¿Sabes qué dijo Bernabé? Tienes razón, me voy con Marcos. ¿Sí? Se va con Marcos, él lo discipula, él lo prepara, él lo capacita. Hijo de consolación Bernabé, un hombre que era, dígame rápido las cualidades: bueno, de testimonio, bueno, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, un hombre diligente. Ahora, Bernabé era una persona que sabía ser enseñable, por tanto, sabía enseñar a otros. Bernabé era una persona que reconocía el poder que Dios depositaba en cada persona, el propósito de cada persona. Era una persona que veía más allá. Yo quiero decirte, hermano, que muchas veces nosotros caemos en el síndrome del impostor, ¿sí? Que ahora dicen los psicólogos eso, ¿verdad? El síndrome del impostor es no reconocer lo que tú eres. ¿Sí? Aún, me atrevo a decir que hay personas que aún dudan de su salvación. ¿Cuántos salvos hay aquí? ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Menos hay. ¿Cuántos ya tienen su pase de abordar? ¿Cuántos quieren que el Señor ya venga a esta tierra y nos lleve? Y todos,
Dijeron los solteros, dejen que me case. Tan joven y no amado. Ay, ay, ay. Sí. Hermanos, Dios pone las características en personas para que esas personas vean lo mejor de otras, para que los ayuden a crecer. ¿Cómo termina la historia de Marcos con Bernabé y Saulo? Le manda una carta y le dice, ve y tráigame a Marcos porque instrumento me es. ¿Sí? Primero lo rechazó y lo menospreció, ¿verdad? Después de que Bernabé lo trabajó. ¿Sí? Creo, hermanos, que muchos de nosotros tenemos que convertirnos en un Bernabé. ¿Sí? En enseñar a otros a amar a Dios, en enseñar a otros a depender de Dios, en enseñar a otros a temer a Dios, en enseñar a otros, le decía yo ahorita respecto a los hijos, a enseñarlos a ser diligentes, ¿sí? Pero diligentes dirán por acá, buena onda, ¿verdad? Porque yo recuerdo que había un hermano que trabajaba en una iglesia que estuve, no voy a decir los nombres, ¿verdad? Pero él era el herrero de la iglesia, ¿verdad? Y traía a su hijo. Y lo traía, pero no, esto no. Yo sé que el trabajo a veces es estresante, ¿verdad? Y a veces, imagínese la altura, el calor, es estresante. Pero recuerdo que el papá lo traía, pero ¿sí? Y obviamente el muchachito aprendiendo, ¿verdad? Posteriormente aprendió, ¿sí? Pero a eso no me refiero con enseñarlos con diligencia, es con el ejemplo, es en equipo, ¿verdad? Mira, vamos a hacer esto y esto se hace así, ¿sí? Con paciencia, con amor, con sabiduría, con entendimiento, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, necesitamos hacer las cosas bien, con excelencia, con diligencia, aún me atrevo a decir con calidad. Yo doy gracias a Dios porque hoy, en esta temporada, muchos de los jóvenes son profesionistas y algunos de ellos están sirviendo en la iglesia. ¿Qué yo espero como pastor de ellos? Que amen a Dios, que sean llenos del Espíritu Santo, que sean llenos de fe, que sean diligentes, que todo lo hagan como un profesional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para eso Dios los ha escogido, para eso Dios los ha llamado. ¿Sí? Me acuerdo hace tiempo escuchamos a un pastor que decía eso, ¿verdad? Como decía, no recuerdo cómo, hicimos un evento en la iglesia anterior donde trabajé, llevamos a este pastor, ¿verdad? Y él hablaba acerca de esto, de darle lo mejor de lo mejor a Dios. Y decía, yo tengo un equipo de trabajo en el cual son puros muchachos que tienen una carrera. ¿Sí? ¿Por qué? No por menospreciar a otros, no, todos pueden ir empezando, todos pueden ir creciendo aún, ¿verdad? Le he dado el testimonio que escuché, ¿verdad? Donde un muchacho en su trabajo le dijeron, oye, ¿dónde aprendiste todo esto que sabes hacer? Lo aprendí en la iglesia, todo lo de la multimedia, ¿sí? Entonces les decía, este pastor decía, tengo estos muchachos, ¿por qué? Primero porque los jóvenes tienen una manera de pensar diferente, ¿verdad? ¿Sí? Segundo, porque son profesionistas y porque buscamos que la iglesia se haga de la mejor manera. ¿Por qué? Porque es para el Señor, ¿sí? Porque es para Dios, porque tenemos de ser ¿qué? Diligentes en las áreas que Dios nos ha delegado. Amén. Entonces yo les invito, muchachos, que se esfuercen. Los que siguen estudiando, esfuércense. Den testimonio de que Dios está con ustedes. Den testimonio de que van a servirle a Dios en la área donde ustedes se van a desarrollar. No, es que yo voy a ser contador. Bueno, que vas a hacer los mejores números. Y no vas a ser un maquillista, ¿verdad? Que vas a ser un contador íntegro, que amas a Dios en el área que sea, en la profesión que sea chef, sea la que sea, el trabajo que sea, aun si es técnico también, ¿verdad? Sí, pero que lo rindes a Dios. Bernabé se da cuenta de que el evangelio está creciendo y va por Saulo. Bernabé reconoció la necesidad, sabía cómo Dios usaría a Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Saben?
Algunos dicen que un comentarista llamado Matthew Henry dice que Saulo tuvo que vivir 14 años, ¿verdad? Algunos dicen que es su preparación para ser el apóstol Pablo, pero algunos dicen que 14 años batalló en que la gente le creyera que Dios lo había escogido, ¿verdad? Sí. Que Dios lo había cambiado, que Dios lo había transformado y que él era un hombre nuevo. ¿Sí? Ahí nos dice en lo que leímos que pasaron un año en Tarso, ¿verdad? Compartiendo y enseñando las Escrituras. Creo, hermanos, lo que decía es que tiene mucho valor el aprender a trabajar en equipo. Ahora, pregunto, ¿tendrá mucho valor aprender a trabajar en equipo en la casa? Claro, sí. Con tus hijos, con tu esposo, tu esposa, tendrá mucho valor. Pero hoy, hermano, yo quiero invitarle a que seamos conscientes, ¿verdad? Y busquemos tener esas 4 cualidades. ¿Cuál era? La bondad de nosotros, o buen testimonio, bondad. La segunda es ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. La tercera es ¿qué? Llenos de fe. La número 4, llenos de diligencia. Si usted y yo tenemos esas 4 virtudes, creo que vamos a crecer como iglesia. Hermanos, sabemos que Dios tiene un llamado especial para cada uno de nosotros. Yo quiero ser como ese Bernabé que vio las cualidades en Saulo, que vio las cualidades en Marcos y las hizo potencializar, ¿sí? Las hizo crecer en ellos dos, en mi caso, un servidor en ustedes. Ahora, no solamente eso, yo le decía, usted también puede ser como un Bernabé, como un hijo de consolación, como alguien que ve las cualidades en alguien más y lo hace crecer. Porque, hermanos, es fácil ver los errores de los demás, ¿sí? Es fácil decir, ya veo cosas, veo que esto, veo que aquello. Pero es mucho mejor cuando dices, esta persona es tan capaz en esto, esta persona está llena de virtudes en aquello, esta persona siempre tiene una sonrisa, debería de estar siempre en la puerta recibiendo a la gente. Amén. ¿Cuántos tienen una sonrisa? Hasta fruncieron la cara. Amén. No se espante, no lo vas a poner en la puerta. Póngase de pie, por favor, vamos a terminar. Y cierra un momento tus ojos, por favor. Agradezco a Dios que estás hoy aquí con nosotros. Agradezco a Dios lo que Él puede hacer contigo y lo que está haciendo en ti. Creo fielmente, cierra tus ojos, si me dan los músicos, por favor. Creo fielmente que lo que Dios va a hacer contigo no ha llegado a su fin. Él tiene algo mucho mayor y mucho más grande en tu vida. En ocasiones has escuchado mucho cómo habla este mundo, cómo se refiere de las personas, o aún cómo se han referido de ti, aún propios familiares. Pero yo quiero decirte que Dios te mira mucho más grande de lo que tú te consideras. A Pedro, el apóstol Pedro, aquellos apóstoles, aquellos discípulos que venían de una condición no eclesiástica, venían de una condición no privilegiada, venían de una condición no enseñados por un rabino, sino venían de una condición de pescadores, hombres de trabajo, hombres de esfuerzo, hombres que tal vez estaban demasiado asoleados por el sol. ¿Sí?
y que en algún momento, tal vez en su infancia, escucha bien esto, en su infancia, aquellos discípulos que fueron pescadores, ¿sí?, el rabino los mandó a casa porque no tenían la capacidad para memorizar la Torá, la ley de Moisés. Esa era la costumbre, que todos los niños fueran a aprender con el rabino las escrituras, que las memorizaran, y si veían capacidad en ellos, les darían una posición de privilegio. A Pedro, como otros pescadores, fueron también con los rabinos, pero en Pedro no vieron esa capacidad. Como hoy en muchas escuelas, algunos maestros carecen de ver el talento que los niños pueden alcanzar. Hoy los niños superdotados se escasean, o porque están entretenidos en un dispositivo móvil, o porque hay carencia de maestros como Bernabé que ver el potencial de los niños. En este caso, Pedro fue descartado de la obra que iba a hacer el Señor en él, por hombres, por rabinos, por maestros de la ley, tal vez hasta por compañeritos que se burlaron de él, que no podía memorizar Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio, los profetas. No los podía memorizar, se le dificultaba, se burlaban de él, lo menospreciaban, hasta tal vez apodos le decían. Pero quiero decirte que cuando Jesús pasó por ahí, quiero decirte que cuando Jesús pasó por donde se encontraba Pedro y su hermano, fueron escogidos por alguien mayor. Y ese fue Jesús. Él dijo: vengan a mí y los haré pescadores de hombres. Vengan a mí y les daré propósito. La palabra apóstoles significa enviados, escogidos para ser enviados a un lugar. Yo quiero decirte, hermano, que el mundo, la gente, la familia, el enemigo, el acusador, el padre de la mentira, podrá acusarte, podrá menospreciarte, podrá descargarte o decirte: tú no lo vas a hacer, tú no lo puedes hacer. Pero hoy quiero decirte, en esta mañana, que el Señor Jesucristo te ha escogido para ser su iglesia. Que el Señor Jesucristo te ha escogido para hacer una obra especial. Que el Señor Jesucristo te ha escogido y ve cualidades en ti. Por favor, iglesia, por favor, familias, por favor, matrimonios, por favor, hijos, jóvenes que estamos aquí, vamos a adoptar la cultura de reconocer los atributos de los demás en un espíritu noble, en un espíritu saludable, en un espíritu sincero, no en la carne. Vamos a adoptar esta virtud, la virtud de reconocer que alguien más puede hacer algo bien. Bernabé reconoció que Saulo tenía capacidades, que Saulo tenía un llamado, que Saulo tenía virtudes, y Bernabé reconoció que necesitaba ayuda. Yo quiero decirte algo: para que tú seas un Bernabé, tienes que reconocer que necesitas la ayuda de un Saulo. Para que tú seas un Bernabé con las 4 virtudes que te acabo de decir, también Bernabé reconoció que necesitaba la ayuda para que el evangelio se extendiera en Antioquía, en Tarso,
en todas esas ciudades. Hoy, iglesia, reconoce que la persona que está a tu lado tiene virtudes, tiene talentos, tiene dones. Hoy, iglesia, reconoce que la persona que está a tu lado puede ayudarte, o aún te ha ayudado y tienes que agradecérselo. Tienes que agradecérselo y decirle: gracias por estar conmigo, gracias por ayudarme, gracias por apoyarme, gracias por ayudarme a levantarme. Yo quiero que hagamos esto. Vamos a orar unos por otros, pero quiero que pongas tu mano en el hombro de la persona que está a tu lado, tu mano derecha en el hombro de la persona que está a tu derecha y tu mano izquierda en el hombro que está en la izquierda. Tal vez nos tengamos que estirar un poquito más en el auditorio. Y vamos a hacer una oración por la persona que está a nuestro lado. Vamos a declarar la palabra. Vamos a declarar, si nosotros hemos visto atributos en ellos, vamos a declararlos.